En este tema vamos a tratar los conceptos fundamentales de la ingeniería de software. Concretamente, nos vamos a centrar en su definición como una rama de la ingeniería, como una disciplina o como una profesión. Y vamos también a caracterizar el papel importante que juega el ingeniero de software en esta nueva sociedad, la sociedad 4.0 o también llamada sociedad digital. En primer lugar, veremos una definición o varias definiciones vigentes del software. Veamos entonces las definiciones más conocidas. De acuerdo al Instituto de Ingenieros Electrónicos y Electricistas, mejor conocido como la IEEE, la ingeniería del software se define de dos maneras diferentes. En primer lugar, se define como la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable para desarrollar, operar y mantener el software. Esto es la aplicación de la ingeniería del software. En segundo lugar, la define como el estudio de los enfoques anteriores. Es decir, la primera definición se concentra en los aspectos prácticos de la ingeniería de software y la segunda definición de los aspectos teóricos, es decir, aquellos que tienen que ver con el estudio de la ingeniería como una disciplina propiamente dicho. Otra definición es la dada por el conocido autor Roger Pressman, quien describe o define a la ingeniería del software como una disciplina o área de la informática o ciencias de la computación que ofrece métodos y técnicas para desarrollar y mantener software de alta calidad, que resuelva problemas de un determinado tipo o de cierto tipo. Agrega Pressman que hoy en día es cada vez más frecuente la consideración de la ingeniería del software como una nueva área de la ingeniería. La siguiente definición la da el autor Ian Somerville. Él describe la ingeniería de software como una disciplina de la ingeniería en sí, una rama de la ingeniería que está relacionada con todos los aspectos de la producción del software, desde las etapas tempranas de especificación del sistema hasta el mantenimiento del sistema después que ha entrado en uso. Veamos seguidamente la definición que nosotros hemos dado de acuerdo al libro que vamos a usar como libro de apoyo en este curso, el libro de Ingeniería de Software, un enfoque basado en procesos de los autores Montilva y Barrios. Nosotros definimos a la ingeniería de software como una rama de la ingeniería que aplica el conocimiento de la computación, las matemáticas y las ciencias gerenciales fundamentalmente, para adquirir, reutilizar, desarrollar, gestionar, operar, vender, mejorar y mantener productos y servicios, así como procesos relacionados con el software. En otras palabras, definimos a la ingeniería del software como una ingeniería encargada de llevar a cabo un conjunto de procesos que tienen que ver con tres aspectos importantes. En primer lugar, los productos. En segundo lugar, los servicios. Y en tercer lugar, los procesos, que están relacionados con el software, es decir, aquel aspecto lógico que caracteriza a la computación hoy en día. Ahora veamos algunos aspectos importantes de la ingeniería de software. Aspectos que podemos extraer de las definiciones anteriores, las cuales son los siguientes. En primer lugar, el objeto de estudio de la ingeniería de software, pues obviamente es el software, además de los procesos que están asociados a él, que mencioné anteriormente. Por otro lado, la ingeniería del software emplea el conocimiento científico y tecnológico, emplea la computación, las matemáticas, las ciencias gerenciales y algunas otras disciplinas adicionales
que se van agregando en la medida que la ingeniería del software vaya evolucionando. La ingeniería del software es una subdisciplina de la computación. Como veremos más adelante, es una de las ramas o una de las disciplinas que conforman este universo, este mundo, esta disciplina tan extensa conocida como la computación en general. Por otro lado, la producción de software y la prestación de sus servicios asociados deben ser gestionados. Esta es una característica muy importante que vamos a remarcar a lo largo de esta presentación, y es que el desarrollo del software y el mantenimiento del software, así como su operación, tienen que ser gestionados, es decir, procesos en los cuales se aplican conceptos fundamentales, procesos, técnicas de carácter gerencial, con el fin de poder asegurar que los productos se desarrollen a tiempo, que no nos excedamos en el costo asociado al presupuesto que se ha establecido para su desarrollo, que tengan una calidad esperada y por... Veamos entonces a la ingeniería de software como una rama de la ingeniería. Para ello, tenemos que definir en primer lugar qué es la ingeniería. La palabra ingeniería proviene del término en latín ingenio, que significa acción de generar o producir, o el ingenio o la facultad que tiene el hombre para reflexionar, crear o inventar. Definimos entonces que la ingeniería, como una disciplina que se vale de un conjunto de conocimientos de tipo técnico, científico, práctico y empírico, para inventar, diseñar, desarrollar, construir, mantener y optimizar todo tipo de tecnologías, máquinas, estructuras, sistemas, herramientas, materiales y procesos. Como podemos ver en esta definición, la ingeniería es una disciplina, es una área de conocimiento que se enseña en instituciones educativas y que se centra en procesos, es decir, se lleva a cabo un conjunto de procesos en los cuales la innovación, la invención, el diseño, la construcción, el mantenimiento y la optimización juegan un papel fundamental para poder producir, para poder generar tecnologías tales como máquinas, estructuras, sistemas de herramientas, materiales y procesos. En otras palabras, sistemas por un lado físico, pero también por un lado abstracto, como es el caso particular del software que veremos más adelante. Algunos aspectos claves de la ingeniería son los siguientes, que ya remarcaremos en la sección anterior. En primer lugar, la ingeniería aplica el conocimiento científico y tecnológico a la resolución de problemas del mundo real. Es decir, dado un problema del mundo real, los ingenieros nos centramos en aplicar el conocimiento científico y las tecnologías para darle una respuesta a esos problemas. Obviamente, no somos los únicos que pueden resolver esos problemas. Y ahí está la diferencia entre nosotros los ingenieros y los especialistas o expertos o profesionales de otras disciplinas. Nosotros, concretamente, aplicamos el conocimiento científico y nos vamos a caracterizar por lo siguiente. Vamos a utilizar procesos de diseño, construcción, operación y mantenimiento para esas soluciones técnicas y vamos a remarcar o enfatizar la invención, la creación y la gestión, puesto que ellas son actividades inherentes a la ingeniería. Por lo tanto, las soluciones que nosotros podamos construir como ingenieros tienen que ser soluciones eficaces y eficientes y deben de ser realizadas en el menor tiempo posible, a un bajo costo y con una alta calidad. Por esta razón es que la gestión o la gerencia del proyecto, como veremos posteriormente, juega un papel fundamental en la aplicación de la ingeniería.
no a la ingeniería, sino a una buena gestión o una buena gerencia de los proyectos que nos llevan a encontrar soluciones a los problemas del mundo real que nos hemos propuesto resolver. La resolución de problemas es entonces el centro del núcleo, el corazón de la ingeniería, y para ello nosotros los ingenieros aplicamos el proceso de ingeniería muy distinto al método científico. Hay que destacar que el proceso que nosotros seguimos, los ingenieros, difiere significativamente del método que siguen los científicos para descubrir y explicar los fenómenos que ellos manejan. Nosotros nos centramos en la solución de problemas y para ello usamos un proceso muy propio. Por otro lado, la resolución de los problemas requiere también que ese proyecto se gerencie. Es decir, nosotros manejamos la resolución de problemas a través del proyecto y el proyecto tiene que ser gerenciado, es decir, tiene que ser gestionado. En tercer lugar, usamos al conocimiento científico para poder diseñar las soluciones y en esto nos caracterizamos. Por supuesto, nos distinguimos de los artesanos, de los artistas y de los humanistas que también resuelven problemas, pero acuden a otros métodos, a otras técnicas, para poder encontrar las soluciones a los problemas o a las oportunidades que ellos se trazan en la vida. El proceso de ingeniería es aquel que guía las actividades del ingeniero. Le indica al ingeniero qué debe hacer para resolver un problema. Este proceso, en términos muy generales, consta de estas 6 etapas, dando un determinado problema que el ingeniero quiere resolver. El primer paso va a consistir en formular ese problema, es decir, describir en qué consiste el problema. Seguidamente, se analiza el problema para determinar cuáles son las causas que lo originan, cuál es el defecto que ese problema ocasiona. Una vez analizado el problema, pasamos a buscar diferentes soluciones y abrimos el abanico de posibilidades para poder darle respuesta al problema que nos hemos trazado. Una vez que hemos conseguido un conjunto relativamente básico de soluciones y que sea certero en el sentido de que se puedan resolver el problema, pasamos entonces a seleccionar la mejor solución. ¿Y qué significa seleccionar la mejor solución? En términos de la ingeniería, significa encontrar una solución que sea de bajo costo, que se pueda desarrollar en el menor tiempo posible, que tenga una alta calidad y que cubra el alcance del problema que queremos resolver. Una vez encontrada la mejor solución, en los términos que acabo de mencionar, se procede entonces al diseño de la solución. Diseñamos su arquitectura y diseñamos cada uno de los componentes que forma parte de esa arquitectura, de la solución del problema. Finalmente, pasamos a la fase de implementación de la solución y de construcción y evaluación de la solución. Este, en términos generales, es el proceso de la ingeniería. Es lo que nosotros, los ingenieros, hacemos generalmente para resolver un problema del mundo real, bajo el enfoque de la ingeniería. Ahora bien, ¿qué hacen y cómo resuelve el problema los ingenieros? En primer lugar, nosotros tomamos decisiones para resolver los problemas y, por supuesto, para poder seleccionar la mejor solución a ese problema que estamos tratando de resolver. En segundo lugar, nosotros realizamos y validamos medición y para ello usamos aproximaciones basadas en los datos empíricos que hemos obtenido a lo largo de la experiencia o a través del análisis del problema. Ejecutamos múltiples roles, por ejemplo, el rol del diseñador,
de inspector de la implementación de la solución, de constructor, de gerente del proyecto, de vendedor o de operador. En el contexto de la ingeniería de software, pues usamos roles como el líder del proyecto, analista de sistemas o el analista de negocio, diseñador y programador, operador, mantenedor, gestor de la calidad, gestor de las configuraciones, entre otros. También usamos, y esta es una característica muy importante, nosotros los ingenieros usamos procesos disciplinados y debidamente probados, es decir, no procedemos a ciegas, tampoco hacemos las cosas por prueba y error. Nosotros seguimos un método de un conjunto de técnicas, mejores prácticas, normas y procedimientos que aseguran la calidad de las soluciones que nosotros construimos. Para ello, entonces, usamos herramientas que están acopladas a esos procesos, y esas herramientas nos ayudan a reducir el esfuerzo requerido para poder diseñar e implementar y probar la solución. Finalmente, nosotros diseñamos y construimos artefactos que pueden ser físicos o lógicos, que resuelven el problema. Podemos también reutilizar estas soluciones para crear otras soluciones más complejas, más efectivas y más eficientes. Vamos a caracterizar ahora a la ingeniería de software como una disciplina. La ACM y la IEEE, concretamente, la Sociedad de Computación de la IEEE, son dos asociaciones profesionales ampliamente conocidas. Son probablemente las asociaciones de mayor prestigio a nivel mundial, que agrupan a los ingenieros electrónicos del área de sistemas, ingenieros de computación, etc. Estas organizaciones han elaborado una serie curricular, para lo cual han dividido a la computación en 7 disciplinas diferentes. La computación hoy en día está formada por estas 7 disciplinas. En primer lugar, las ciencias de la computación, que establece los aspectos teóricos de la computación como tal. La ingeniería de computadores, que se centra en la producción de equipos de computación, tanto el hardware como el software propio de las computadoras. La ingeniería de software, como una de las disciplinas encargadas de la producción, es decir, del desarrollo, operación, mantenimiento del software. Los sistemas de información, que se enfocan en las aplicaciones organizacionales, las aplicaciones industriales del software y en particular de todo lo relativo a la computación. Luego están las tecnologías de información. Todo este conjunto de tecnologías de software que han surgido para darle solución a distintos problemas, en otras palabras, aquellas que se caracterizan lo que nosotros llamamos la plataforma de un sistema y la infraestructura tecnológica y de comunicaciones que es necesaria para que los computadores puedan operar. Luego está la ciberseguridad, encargada de todos los aspectos de seguridad para garantizar la no violabilidad de los productos realizados bajo el marco, el contexto de la computación y finalmente una de las ramas o de las disciplinas más jóvenes de la computación, que es la ciencia de los datos, que se encarga por supuesto del procesamiento de un conjunto bastante amplio, exceso de datos, con la finalidad de generar información que sea útil para la toma de decisiones. Pues bien, cada una de estas disciplinas tiene su propio currículum, es decir, su propio plan de estudio. Y ese plan de estudio es fundamental para poder crear las carreras que hoy en día conforman la computación. En resumen, podemos decir que es la computación que está formada hoy en día
por 7 disciplinas diferentes, cada una de ellas con su propio plan de estudio, por lo cual existe en la actualidad. Veamos entonces cuál es el currículo que nos interesa a nosotros, concretamente el currículum de la ingeniería de software. Este currículum fue elaborado en su última versión en el año 2014 por estas dos organizaciones importantes, la ACM y la IEEE. Este currículum describe el plan de estudios integrados de cualquier carrera de ingeniería de software que se quiera elaborar, que se quiera desarrollar o que se quiera implantar en una determinada institución educativa universitaria. Ella consta de 10 áreas de conocimiento. Cada área se divide en unidades de estudio y cada unidad de estudio identifica los tópicos que se van a definir, los contenidos de las asignaturas que debe tener una carrera de ingeniería de software. Estas áreas de conocimiento son las siguientes. En primer lugar, los fundamentos de la computación, seguido de los fundamentos de ingeniería y matemáticas, la práctica profesional, el análisis y modelado del software, el análisis y especificación de requisitos, el diseño del software, la verificación y evaluación del software, el proceso del software, es decir, el proceso para desarrollar y mantener el software, los aspectos relacionados con la calidad del software y los aspectos vinculados con la seguridad. Como áreas de conocimiento que son, estas 10 áreas constituyen el cuerpo fundamental de conocimiento que todo ingeniero de software debe conocer. En otras palabras, todo ingeniero de software debe de tener conocimiento de cada una de estas áreas que están indicadas en esta lámina y que han sido planteadas o propuestas por el currículum de ingeniería de software de la ACM y la IEEE. Veamos ahora a la ingeniería de software desde una perspectiva muy importante, la ingeniería de software como profesión. La ingeniería de software es hoy en día una de las profesiones más jóvenes. Es una de las más demandadas y también de las mejor pagadas. Como profesión que es, la ingeniería del software se sustenta en 4 pilares o componentes. Estos 4 pilares o componentes son los que determinan el carácter de la profesión de la ingeniería de software y que la distingue de otras actividades de tipo artesanal, como es la actividad de programación, que tradicionalmente se ha manejado como una profesión, sin que realmente esté encajada dentro del contexto de la ingeniería, como veremos más adelante. Pues bien, estos 4 pilares son el cuerpo de conocimiento conocido como el cuerpo SEWP, por sus siglas Software Engineering Body of Knowledge, y el código de ética muy propio de la ingeniería de software, los modelos curriculares que describen cómo se pueden crear y se debe enseñar, qué se debe enseñar en una carrera de ingeniería de software y los programas de certificación profesional que nos permiten avanzar en la profesionalización de esta carrera. Estos 4 elementos conjugan, es decir, se integran para darle cuerpo a la ingeniería del software como una profesión que se enseña fundamentalmente en las universidades. Primero, estos pilares, como mencioné, el cuerpo de conocimiento SWIBOK, pero que es un cuerpo de conocimiento que está constituido por toda la literatura relevante de una disciplina, es decir, el cuerpo de conocimiento que es el conjunto de libros, de artículos, de cualquier tipo de literatura que está relacionada con esa disciplina. Ese cuerpo se describe, se expresa a través de guías o manual. La
IEEE y la Sociedad de Computación IEEE han elaborado desde hace varios años la guía SWIBOK, la guía del Cuerpo de Conocimiento de la Ingeniería del Software, en su última versión, la 2014, la cual describe a la porción de conocimiento de la ingeniería del software, es decir, todo el conocimiento que es generalmente aceptado por la comunidad profesional y académica. Esta guía está disponible gratuitamente en la siguiente dirección, la cual pueden descargar y de hecho la vamos a utilizar a lo largo de este curso para hacer referencia a los aspectos fundamentales de esta disciplina, sobre todo para el estudio de los conceptos fundamentales en distintos procesos que conforman a la ingeniería del software como tal. ¿Qué es el SWIBOK? Esta guía persigue en los siguientes objetivos: proporcionar una visión universal de lo que es la ingeniería del software. Nos permite a todos los profesionales, a todos los académicos de esta área, tener una visión común, universal, global, de lo que es la ingeniería del software. Por otro lado, nos permite caracterizar el contenido de esta disciplina, facilitar el acceso al cuerpo del conocimiento, es decir, el acceso a los artículos, a los libros, a toda la información básica que es considerada fundamental como parte del conocimiento central de esta disciplina. Y finalmente, proveer las bases del desarrollo curricular y la certificación, es decir, servir de base para que se pueda elaborar un currículo y se pueda llevar a cabo las certificaciones profesionales que mencionamos anteriormente. Pero, ¿cómo se organiza esta guía? Esta guía está organizada en 15 áreas de conocimiento, que son las áreas que definen el conocimiento que todo ingeniero de software debe de manejar. En otras palabras, que debe conocer todo ingeniero del software. Las áreas de conocimiento que describe el SWIBOK son las siguientes. En primer lugar, los requisitos del software. Todo lo que tiene que ver con la definición, especificaciones o clasificación de los requisitos, requerimientos de la solución a un problema de software, el diseño del software, la construcción del software, las pruebas, el mantenimiento, la gestión de la configuración del software, la gestión de la ingeniería del software, los procesos de la ingeniería del software, modelos y métodos de la ingeniería del software, la calidad del software, la práctica profesional de la ingeniería del software, la economía de la ingeniería del software, los fundamentos de computación, los fundamentos matemáticos, los fundamentos de la ingeniería. Como mencioné, esas 15 áreas constituyen entonces el cuerpo básico del conocimiento que todo ingeniero de software debe de manejar o debe de conocer. Los 4 primeros procesos del cuerpo de conocimiento SWIBOK son la ingeniería del software, el diseño del software, la construcción del software y las pruebas del software, que conforman lo que nosotros conocemos como el proceso de desarrollo del software. Nótese que dentro de este proceso está la programación, es decir, la construcción, la codificación del software, que le sucede a los procesos de diseño y, por supuesto, le sucede a los procesos de especificación, de análisis y especificación de requisitos. Nótese que la programación es entonces un proceso desde el desarrollo de software y, por supuesto, del cuerpo de conocimiento del software. Y nótese la distinción tan importante que hay. Un programador no es un ingeniero de software. Para llegar a ser un ingeniero de software, el programador debe de dominar todas estas disciplinas o todas estas áreas de conocimiento que vamos a ver. Se debe de ir mucho más allá de su habilidad y su capacidad para poder codificar en un determinado lenguaje de programación una determinada solución. Nótese también que la programación no es el proceso más importante del desarrollo del software. Si bien es el proceso fundamental,
o es el proceso necesario, no es el proceso más importante, porque puede ocurrir lo siguiente. Puede que construyamos una solución sin haberla diseñado y sin haberla especificado, lo que podría, en una buena medida, conducir a una solución, que puede ser técnicamente muy bien elaborada, pero que no resuelve el problema. Por lo tanto, la programación tiene que verse dentro de un contexto mucho más amplio, que es el contexto del desarrollo del software. Bien, otro aspecto importante es el mantenimiento. Otro proceso importante es el mantenimiento del software, proceso que le sigue al desarrollo en el medio de los dos estados en un proceso conocido también como operación, que no se incluye o no está incluido dentro del cuerpo del conocimiento de la ingeniería del software. Veamos nuestros otros procesos que complementan a los anteriores. El primero de ellos son los procesos de gestión y soporte. Como mencioné a lo largo de las láminas anteriores, la gestión, la gerencia o gestión de proyectos juega un papel muy importante en la ingeniería y concretamente muy especial en la ingeniería de software. Para poder desarrollar una solución y resolver un determinado problema, nosotros, los ingenieros de software, confortamos primero que nada un proyecto. Y ese proyecto tiene que ser gestionado, tiene que ser organizado, tiene que ser sistematizado y tiene que ser ejecutado a lo largo de una serie de fases y etapas siguiendo métodos, técnicas y prácticas para poder garantizar la calidad del producto ofrecido. Entonces, los procesos de gestión y soporte que sigo considerando fundamentales son el proceso de la gestión de la configuración del software, que tiene que ver con la arquitectura del sistema. En los procesos de gestión de la ingeniería de software, que tiene que ver con las etapas de desarrollo del software, el proceso de la ingeniería del software es la definición del proceso, la evaluación de los procesos y las mediciones de los procesos de producto que conforman el desarrollo, operación, mantenimiento del software y, por supuesto, aquel que se encarga de asegurar la calidad de los productos y la calidad del software. Adicionalmente, están los procesos de la tecnología y metodología. Es decir, aquellos que describen las tecnologías que nosotros utilizamos para desarrollar, operar y mantener soluciones de software. Y por supuesto, los métodos de ingeniería de software, que nos van a permitir a nosotros poder planificar, poder ejecutar los proyectos de desarrollo y mantenimiento de ingeniería de software. Y finalmente, están las áreas relacionadas que conforman la base, digamos, conceptual, fundamental de los ingenieros de software. Veamos otro elemento muy importante del ingeniero de software como profesional, y es el Código de Ética y Práctica Profesional de la Ingeniería de Software, que fue desarrollado por la ACM y por la Sociedad de Computación de la IEEE, como un estándar para la enseñanza y práctica de la ingeniería de software. Este código describe las obligaciones éticas que todo ingeniero de software debe de cumplir y tiene una función educativa muy importante, que está focalizada en todos los aspectos éticos, es decir, aquellos que regulan el buen comportamiento de nosotros como ingenieros, que ejecutamos nuestras acciones dentro de una determinada sociedad. Entonces, es un medio para educar a los ingenieros de software sobre cómo actuar y cómo comportarse profesionalmente. La analogía que tiene el término ética proviene del griego éticos, que significa carácter. Se relaciona con la moral y el comportamiento humano. En otras palabras, determina cómo debe actuar correctamente los miembros de una sociedad o comunidad.
En el caso particular, nuestro código de ética y práctica del ingeniero de software se compromete con 3 aspectos fundamentales. Por un lado, la salud, por otro, la seguridad y en tercer lugar, por el bienestar social. Los ingenieros del software, entonces, deben sujetarse a 8 principios que conforman este código. Estos principios están vinculados, en primer lugar, con la sociedad, con el cliente, con los productos, con el juicio, la administración, la profesión, los colegas y la práctica profesional, como veremos a continuación. En primer lugar, el código define como principio fundamental lo relacionado con la sociedad de la siguiente manera. Los ingenieros de software actuarán en forma congruente con el interés social. En relación a la manera en que concilie los mejores intereses de sus clientes y empresario, se dice que los ingenieros de software actuarán de manera que se concilien los mejores intereses de sus clientes y empresarios congruentemente con el interés social. En función del producto, el principio es: los ingenieros de software asegurarán que sus productos y modificaciones correspondientes sean mantenimientos que cumplan los estándares profesionales más altos posibles. En relación al juicio, los ingenieros de software mantendrán la integridad y la independencia en su juicio profesional. Con respecto al componente de administración, el código establece como principio los siguientes. Los ingenieros de software, gerentes y líderes promoverán y se suscribirán a un enfoque ético en la administración del desarrollo, mantenimiento de software. Con respecto a la profesión, el principio establece que los ingenieros de software incrementarán la integridad de reputación de la profesión, congruentemente con el interés social. Relacionado a los colegas, los ingenieros de software apoyarán a sus colegas y se harán justos con él. Y finalmente, en relación al personal, el principio establece que los ingenieros de software participarán toda su vida en el aprendizaje relacionado con la práctica de su profesión y promoverán un enfoque ético en la práctica de la profesión. Pues bien, el código de ética entonces define los principios básicos de comportamiento de un buen comportamiento del ingeniero de software en la sociedad, en la cual ellos desarrollan o ejercen su actividad profesional. Veamos entonces cómo el ingeniero de software se forma y se desarrolla profesionalmente a lo largo de toda su vida. Como vemos, ingresa como estudiante a una carrera en ingeniería de software en una universidad, carrera que por lo general está fundamentada en un modelo curricular como el descrito anteriormente, el modelo de la ACM y la IEEE para ingeniería de software. Dentro de ese contexto, él desarrollará sus habilidades en ingeniería de software hasta llegar al acto de graduación. Una vez graduados, inicia la práctica profesional, es decir, el ejercicio de la profesión de ingeniero de software dentro de la organización o la sociedad, en la cual se mueve y se desempeña, y en esa práctica profesional rige el código de ética. Debe basarse en los principios establecidos en el código de ética que descubrimos anteriormente. Seguidamente, puede certificarse. En muchos casos, es necesario la certificación para asegurar que el ingeniero de software es un experto en una determinada área de conocimiento, en un determinado proceso o en una determinada tecnología para la cual el cuerpo de conocimiento CIWU y las certificaciones como la CSDA y la CSDP son fundamentales para asegurar que el ingeniero
tiene un conocimiento actualizado de la ingeniería del software y ha pasado por una serie de etapas que garantizan su conocimiento, la adquisición de las competencias y, por supuesto, la experiencia adquirida a través de la práctica profesional. Paralelamente, pues va desarrollándose profesionalmente en términos de una educación continua y una capacitación profesional. La educación continua se adquiere a través, por ejemplo, de los procesos de maestría o doctorado o a través de programas de capacitación profesional como cursos cortos que son enseñados en distintos institutos o en distintas universidades para fomentar el conocimiento de la ingeniería de software o especializarse en ciertos aspectos de ella. La vinculación con asociaciones profesionales es supremamente importante. En concreto, el vínculo con las sociedades ACM y la IEEE juegan un papel fundamental para todo ingeniero de software. Están en estas organizaciones más importantes a las cuales todo ingeniero de software debe de estar de una u otra manera vinculado. Veamos a continuación qué hace un ingeniero. Un ingeniero de software es un profesional de la ingeniería que ha cursado estudios formales de computación, como vimos anteriormente, concretamente en el área de ingeniería de software. Pero bien, ¿qué competencia, es decir, qué conocimientos, habilidades y destrezas debe de poseer un ingeniero de software para ser considerado como tal? Las principales competencias de carácter computacional que establece la ACM y la IEEE en su currículo de computación son las siguientes: desarrollo, operación de mantenimiento de software, conocimiento por competencias sobre tecnologías de la información, concretamente, plataformas para el desarrollo, operación y mantenimiento del software y, por supuesto, las infraestructuras del sistema, sobre las cuales se construyeron, es decir, se desarrolla, se opera y se mantiene el software, creando a través de los procesos de la ingeniería de software. En otras palabras, el hardware y el software del sistema y las telecomunicaciones que conforman y que le dan soporte a las plataformas de software necesarias para desarrollar, operar y mantener los sistemas de software. Como competencias generales están los sistemas organizacionales y todo aquello que tiene que ver con los aspectos de organizaciones y con los aspectos de gestión. Y finalmente está el conocimiento de las disciplinas de hardware, de la arquitectura de computadora, como puede verse en este diagrama, que agrupa estas 5 áreas de conocimiento. El ingeniero de software se concentra fundamentalmente en 3 de ellas: la relacionada con las tecnologías, es decir, las plataformas con los procesos de desarrollo y mantenimiento de operación de software, y con la infraestructura del sistema y comunicación. Veamos ahora una distinción muy importante: ¿qué es un ingeniero de software y qué no es un ingeniero de software? Partamos con este último. Un ingeniero de software no es un programador, tampoco es un hacker, no es un analista, no es un community manager, no es un científico de la computación, no es un científico de datos y tampoco es un ingeniero en sistemas. Pero el conocimiento que todos ellos tienen es fundamental para el ejercicio de la ingeniería de software. Concretamente, yo quiero destacar la distinción entre un ingeniero de software y un programador. Como vimos anteriormente, la programación es solo una de los tantos procesos de la ingeniería de software y no precisamente el proceso más importante, aunque por supuesto es el proceso necesario, porque sin la programación no hay solución. Pero también, si no analizamos bien el problema, si no diseñamos bien la solución,
podemos entonces construir o programar una solución que no satisface a las expectativas del cliente. En otras palabras, una solución que no resuelve el problema. Por eso es que es supremamente importante seguir un ciclo de vida, es decir, establecer y seguir las fases paso a paso, analizar el problema, diseñar la solución, programarla, probarla, evaluarla, ponerle en operación y mantenerla. Ahí entonces un ciclo de vida asociado al trabajo que ejecuta el ingeniero de software, que es el ciclo de vida del software como producto, como objeto del conocimiento de este tipo de ingeniería moderna. Veamos ahora entonces nuestra definición de ingeniero de software. Un ingeniero de software es un profesional que resuelve problemas vinculados con datos, información, conocimiento, comunicación y automatización. Y eso lo hace a través de la ejecución eficaz y eficiente de procesos de software. Procesos tales como la gestión, el desarrollo, la operación, el mantenimiento, la reutilización, la adquisición, la mejora y la reutilización de productos y servicios de software. Esta es entonces la definición que nosotros usaremos de un ingeniero de software en este curso que estamos iniciando con esta presentación. Veamos ahora qué hacen los ingenieros del software. Son los ingenieros del software los que pueden ejecutar un amplio conjunto de procesos que van más allá del desarrollo del software. Si bien, generalmente, el desarrollo del software se considera la actividad principal del ingeniero del software, esta no es la única. El estándar ISO/IEC 15504, elaborado por estas organizaciones, clasifica a los procesos de la ingeniería de software en varias categorías. Este estándar se conoce con el nombre de SPICE, por sus siglas en inglés, las cuales veremos seguidamente. Este estándar divide los procesos que ejecutan los ingenieros de software. Los clasifica en 6 categorías diferentes. Procesos que están relacionados con el cliente, como son los procesos de ingeniería, los procesos de gestión de proyectos, los procesos de soporte, los procesos organizacionales, los procesos transversales que apoyan a los 5 descritos anteriormente y los procesos relacionados con el cliente. Veamos cada uno de ellos. El primer proceso son los procesos relacionados con los clientes y suplidores. Son procesos que relacionan al cliente, los suplidores y los usuarios con el proyecto. Entre ellos se incluye la adquisición de productos y servicios de software, el establecimiento de contrato con los clientes y proveedores, la identificación de las necesidades del cliente, la realización de auditorías y versiones conjuntas, la entrega e instalación del software, el apoyo y la operación del software, la prestación de servicios al cliente y la valoración de la satisfacción del cliente. Estos procesos son procesos relacionados con el cliente, los suplidores y los usuarios del proyecto. Ahora es el turno de los procesos relacionados con la ingeniería. Son aquellos procesos netamente técnicos, es decir, los procesos vinculados con el desarrollo del software y con el mantenimiento de este tipo de proyectos. Entre ellos destaca el desarrollo de requisitos de software, el diseño del software, la implementación del software, la integración y pruebas del software y el mantenimiento del software. En cuanto a los procesos de gestión de proyectos,
son los que nos permiten manejar las variables de corto tiempo y calidad del software. Dentro de ellos se incluyen los siguientes: la planificación del ciclo de vida del proyecto, la elaboración del plan del proyecto, la organización de los equipos de trabajo que ejecutarán el proyecto, la gestión de requisitos, la gestión de la calidad, la gestión del riesgo, la gestión de recursos y el cronograma del proyecto, y la gestión de sus subcontratistas, en el caso de que el proyecto subcontrate ciertas partes de él o ciertas fases de él. En cuanto a los procesos de soporte, tanto a la gestión como a los procesos técnicos, son aquellos que nos permiten apoyar a los procesos que mencioné anteriormente. Dentro de estos, destaca el desarrollo de la documentación, la gestión de la configuración del software, que tiene que ver con el manejo de los cambios en la arquitectura del software, el aseguramiento de la calidad, la resolución de problemas y las revisiones del software, por mencionar las más importantes. Están también los procesos de carácter organizacional, que son propios de la organización o la empresa donde se desarrolla el software. Estos procesos tienen que ver con la alineación de los procesos con la organización, el establecimiento de procesos de software, la evaluación del proceso de software, la mejora de los procesos del software, la gestión de los recursos humanos, la gestión de la infraestructura y la reutilización de elementos necesarios para poder ejecutar los procesos anteriores. Finalmente, están los procesos que son transversales a todos los anteriores. Dentro de ellos están los procesos de comunicación, como son la comunicación escrita y la comunicación verbal. Los procesos de toma de decisiones. ¿Qué tanto toma de decisiones en la gestión de proyecto? ¿Cómo toma de decisiones de tipo técnica? Así como los procesos de modelado. El modelado juega un papel muy importante a lo largo de todos los procesos anteriores. Modelado que tiene que ver con el modelado de los sistemas, tanto sistemas organizacionales como sistemas de software. El modelado del software propiamente dicho, por ejemplo, el modelado haciendo uso de los lenguajes como es UML o BPMN, que son lenguajes que vamos a utilizar. Como conclusión, ustedes pueden observar cuáles son los objetivos que persigue la ingeniería del software, que consiste en la producción de sistemas de calidad, utilizando o considerando tres vertientes importantes: el sistema de calidad, que viene definida por el cumplimiento de los objetivos establecidos para el sistema; el costo, que debe de incluir tanto el costo de desarrollo como el de mantenimiento; el plazo establecido, que viene garantizado por el establecimiento de una secuencia de actividades que se deben llevar a cabo. La ingeniería del software es una tecnología estratificada y debe de ser sustentada en un compromiso de calidad. La ingeniería del software es una tecnología con varias capas. Cualquier enfoque de ingeniería, incluso la del software, debe basarse en un compromiso organizacional con la calidad. La administración total de la calidad, Six Sigma y otras filosofías similares alimentan la cultura de mejora continua, y es esa cultura la que lleva en última instancia al desarrollo de enfoques cada vez eficaces y cada vez más comprometidos con el enfoque de la calidad. Las áreas claves de la ingeniería de software es la capa de proceso. El proceso en la ingeniería de software es el aglutinante que une la capa de las tecnologías
y permite el desarrollo racional y oportuno del software de cómputo. El proceso define una estructura que debe establecerse para la obtención eficaz de la tecnología de la ingeniería de software. El proceso de software forma la base para el control de la administración de proyectos de software y establece el contexto en el que se aplican los métodos técnicos que generan productos del trabajo, como son los modelos, los documentos, los datos, los reportes, etc. Se establecen puntos de referencia, se asegura la calidad y se administra el cambio de manera apropiada. Otra de las áreas claves de la ingeniería de software es la capa de métodos. Los métodos proporcionan la experiencia técnica para elaborar software. Incluyen un conjunto amplio de tareas como comunicación, análisis de los requerimientos, modelación del diseño, construcción del programa, pruebas y apoyo. Los métodos de la ingeniería de software se basan en un conjunto de principios fundamentales que gobiernan cada área de la tecnología e incluyen actividades de modelación y otras técnicas descriptivas. En cuanto a las capas de las herramientas de la ingeniería de software proporcionan un apoyo automatizado o semiautomatizado para el proceso y los métodos. Cuando se integran las herramientas de modo que la información creada pueda ser utilizada por otra, queda establecido un sistema llamado Ingeniería de Software Asistido por Computadora, la cual apoya el desarrollo del software.